Padre amado, te damos gracias por este momento en tu presencia tan hermoso, tan especial, donde pudimos experimentar ese momento de tu gloria, donde pudimos sentir que tú estabas tan cerca, que nos amas y que tienes algo maravilloso para decirnos, que nos conoces, que sabes la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones, y que tú sabes lo que tus hijos, lo que tu novia necesita escuchar esta noche. Quizás están cansados, han venido agobiados, preocupados, o quizás, mi Señor, enfermos. Tú conoces la necesidad de cada persona en esta noche, y no solo las que están acá, sino las que no están aquí, que son parte de nosotros también. Gracias, mi Señor, porque has traído la presencia de tu Espíritu Santo a este lugar, para que sea nuestro consolador, para que sea el que nos da aliento, el que nos levanta, el que nos da fuerzas. Y así como decía ese canto, Señor, te decimos nuevamente, te deseamos ser tu habitación, deseamos estar cerca de ti, deseamos escuchar tus palabras. Señor, abre nuestros ojos para poder mirar tu grandeza. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Que esta noche cada alma sea saciada, Señor, conforme al deseo de tu corazón. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos amados. Prometí una segunda parte del mensaje que tuve hace algunos sábados. Y hoy vamos a hablar: tu bandera sobre mí es amor. Para los que no vinieron ese día o a la reunión de damas del mes pasado, voy a resumir brevemente la experiencia que tuve. Me encontraba en la presencia del Señor después de escuchar el testimonio de mi tía Marta, y empecé a sentir la necesidad, porque vi que ella no había orado para cerrar la administración, y empecé a sentir un deseo grandísimo, fuerte, de pedirle a la hermana Suyapita, la pastora de damas, que me diera permiso para orar. Y yo sentía como que me costaba hablar porque se me quería llorar. O sea, estaba bien tocada por la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Y en ese momento el Señor me habla y me dice que Él nos quería dar una visión de águila. Y después de decir eso, que fue la prédica que yo di la vez pasada, después de decirme eso, Él abre mis ojos en el mundo espiritual, y lo que yo veo es el Cerro Juan Alaínez, y lo que pude ver, esa imagen tan icónica de nuestro país, ¿verdad? Y pude ver la bandera de Honduras flameando sobre el monumento ese del Cerro Juan Alaínez. Y entonces no entendía qué tenía que ver en ese momento lo que el Señor me quería decir. Yo no entendía. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, yo les estaba comentando a las hermanas. Entonces mi mamá explica en ese lugar que ahí el Señor nos había mandado a orar una vez como iglesia, y que porque era un lugar alto, que nos había mandado a esos lugares altos, y que representaba un lugar de gobierno. Paralelamente, hermanos, ese mismo día que yo tuve la visión del cerro, ese mismo día estaba tomando posesión el alcalde de Tegucigalpa. Entonces yo me puse a pensar que había como algo relacionado, porque en lo natural había una toma de posesión, pero en lo espiritual el Señor me estaba como queriendo decir que sino que como iglesia Él quería que nosotros también tomáramos posesión de un gobierno en el ámbito espiritual. Obviamente nosotros no estamos siendo los alcaldes de Tegucigalpa, ni el presidente, ni nada. Sin embargo, el Señor ha traído entendimiento a mi vida sobre estos temas, porque Él me habla que ese es un lugar de gobierno, es una representación, es una imagen de esos lugares que nosotros tenemos que tomar autoridad y tomar posesión.
de esos lugares de gobierno. Entonces, la palabra que a mí se me venía es Cantares 2:4, porque yo lo que miraba más era la bandera, o sea, lo que más me resaltaba era la bandera. Entonces, Cantares 2:4 era la escritura que en ese momento más se me venía a la mente. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre esta palabra que parece sencilla, solo es un verso, pero tiene tanta profundidad que me sorprendió todo lo que hay escondido en ese verso. Amén. En la Reina Valera dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Miren qué hermoso. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y como yo les decía que lo que más se me resaltaba era la bandera, quisiera empezar hablando sobre el significado de esa bandera. La palabra bandera en ese verso, hay varios tipos de banderas. En este caso se refería a las banderas tribales. Ustedes saben que Israel, cada tribu, eran 12 tribus y cada tribu tenía su propia bandera que los caracterizaba. Por ejemplo, la más común, y si les pregunto ahorita probablemente ya saben cuál es, que es la bandera de la tribu de Judá. ¿Sabemos cuál era la bandera? O sea, todas las banderas eran una imagen de Jesús, pero ¿qué animal representaba a la tribu de Judá? Y era el león. Por eso dicen el león de la tribu de Judá, así como otras eran el águila, el ax, que se me olvidó el nombre ahorita, el buey. Entonces cada tribu tenía su propia bandera, su propio estandarte. En Números 1:52, el Señor le da una instrucción a Moisés sobre las banderas. Quisiera que lo leyéramos para que entendiéramos un poquito más. Números 1:52 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Amén. Entonces vemos que estas banderas tenían un significado también militar. O sea que no solamente era una bandera identificaba a la tribu, sino que era necesaria para los momentos de batalla. También en Números 2, del 1 al 2, el Señor le dice a Moisés y Aarón esta instrucción: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces también estas banderas por tribus estaban ubicadas estratégicamente alrededor del tabernáculo de reunión. Entonces sí cumplían una misión, una función muy importante. Esa palabra bandera también puede ser la palabra estandarte o estándar. Puede significar un gran estandarte militar. De tal manera, hermanos, que cuando hay una batalla, no solo de Israel, sino alrededor del mundo, cuando habían estas batallas, cada país, cada nación llevaba su bandera y la levantaba en alto para que todos durante el tiempo de batalla la pudieran ver y pudieran seguir. O sea, era una forma, uno de los propósitos era para que ellos pudieran alinearse militarmente. La bandera era parte de una estrategia de guerra. Yo hice una pequeña investigación que la voy a leer así como aparece. Dice que los propósitos de la bandera en batalla eran identificación, cohesión, permitían a los soldados localizar a su unidad y a su líder, evitando el fuego amigo y reagrupándose tras dispersarse. Transmisión de órdenes, movimientos, elevación o descenso del estandarte indican comandos de avanzar, detenerse o retirarse. Punto de referencia. Marcaban la posición del comandante y servían de guía central para la formación, siendo su pérdida una gran deshonra moral y símbolo. Elevaban el espíritu de lucha, siendo considerados objetos sagrados o de culto que representaban la identidad y valor de la unidad. Y por último, algo que esto sí me lo dio directamente el Señor, es que demarcan un territorio que fue conquistado.
demarcan un territorio, las banderas demarcaban un territorio que fue conquistado. Entonces, lo importante aquí es qué nos quiere decir el Señor, qué nos quiere revelar el Señor con esta palabra bandera. Una de las cosas más importantes que como iglesia nosotros tenemos que saber, hermanos, es que nosotros estamos unidos esta tarde y somos una iglesia por un propósito, y el propósito es el mismo. La misión de la iglesia que el Señor nos ha revelado es que somos una iglesia para la restauración y la liberación de su pueblo. Amén. Declarando que Jesús es el Señor de Honduras. Y ese es nuestro propósito y nuestra misión. Y tenemos una bandera. Y esa bandera lo que nos da es identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos en Cristo? Amén. Muchas veces podemos decir que lo sabemos, aquí lo podemos saber, pero si de nuestro corazón, en lo más profundo, no tenemos identidad en Cristo, nuestros comportamientos, nuestras conductas van a reflejar algo muy diferente a lo que realmente somos, a quienes somos realmente. No nos valoramos quizás lo suficiente, o quizás no tenemos esa autoridad que el Señor nos dio a través de Jesús, porque no sabemos quiénes somos. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Una parte grande de nuestra identidad es que somos hijos de un mismo Padre, hermanos. Y tenemos que aprender, alguien decía, y no puedo recordar quién lo dijo, pero alguien dijo esto hermoso: tenemos que aprender a vivir como hijos muy amados del Padre. Yo no sé cuántos han visto, especialmente cuando tenemos hijos pequeños, no sé cuántos han visto a padres amando a sus hijos de una manera increíble, de una manera impresionante. ¿Qué tal que esos niños nosotros pudiéramos como retroceder el tiempo y ser nosotros esos niños? Amén. Esos niños que estamos recibiendo todo ese afecto, todo ese amor. Eso se ve más en los abuelos, ¿verdad? Los abuelos son personas que dan más afecto a los niños, y ojalá nosotros pudiéramos experimentar a alguien que nos diera ese afecto a nosotros. Y quizás nos hemos perdido de la parte más hermosa, de la parte cristiana, porque ir al Padre y decirle: papito, Abba, te necesito en este momento, necesito un abrazo, necesito que me des la mano. En esos momentos de dificultad, en esos momentos donde nos sentimos solos, en esos momentos donde necesitamos a alguien que nos abrace. Y créanme, Él corre a hacerlo. Lo he experimentado muchas veces en mi vida y yo les puedo dar fe que eso es real, que eso es verdad, hermanos. Nuestra identidad como hijos, también nuestra identidad como ciudadanos del reino de los cielos. No solamente como creemos que tenemos una identidad en Honduras, hermanos, tenemos una identidad en el reino de los cielos. ¿Se imaginan quiénes somos nosotros? Esa identidad como reyes, como sacerdotes. Eso es algo hermoso, entender que yo quizás no me vean esta ropa que ando, porque no es una ropa súper cara o algo así de la realeza, pero en lo espiritual, hermanos, yo estoy vestida de lino fino, yo estoy vestida, yo estoy coronada de favores y misericordias. Amén. ¿Quiénes somos en Jesús? ¿Quiénes somos nosotros que cuando entramos a un lugar, la luz entra a ese lugar y no entendemos nuestra identidad, andamos cabizbajos? Yo sé lo que es sentirse horrible, hermanos. Yo sé lo que es no querer ir a trabajar ni un día más, clamarle al Señor: ya no quiero ir a ese lugar. Hay días malos, pero tal vez no nos damos cuenta que es ese lugar el que nos necesita, el que necesita la luz que el Señor ha depositado en nosotros. Por eso el Señor nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido. ¿Dónde está la gloria del Señor, hermanos? Dentro de nosotros. ¿Se imagina quiénes somos nosotros? ¿Cuán importantes somos nosotros para el reino de los cielos? Amén.
Y esa bandera que el Señor está levantando a nuestro favor, esa bandera es para que cobremos esa identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué autoridad nos ha dado el Señor? Ni siquiera, como comentaba una vez la pastora, tristemente, ni siquiera creemos que tenemos la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Le tenemos miedo a los escorpiones y a las culebras todavía, cuando dice la palabra que no nos dañarán. Yo le tengo un horror a las cucarachas, no digamos. Y yo le digo, Señor, perdóname, qué vergüenza. Y todavía lo siento. Todavía siento ese miedo, ese terror. El otro día fui, como ustedes saben, de que casi la mayor parte de la semana vivo sola. Y entonces yo tengo un bañito abajo que solo es para las visitas y casi nunca se usa. Y entonces, pero yo estaba en la cocina y ya no aguantaba la ganas de ir al baño y salí corriendo al bañito. Y había una araña bien fea allá en el baño, así todas de esas patudas. Y ahí nomás tiré la puerta en vez de matarla. Y no fui a ese baño, me fui al del baño de arriba, ¿verdad? Entonces a veces no tenemos ni la identidad en las cosas más pequeñas, hermanos. La identidad de la autoridad que Cristo nos ha dado. ¿Y qué poder decir de la autoridad que tenemos en nuestras palabras? Que no creemos que nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen el poder de bendecir, pero también tienen el poder de maldecir, como el Señor Jesús mostró en el caso de la higuera. Todo eso tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra bandera es la identidad que el Señor nos ha dado. Amén. La bandera demarca un territorio que fue conquistado. Cuando el Señor nos dice, mi bandera sobre ti, mi bandera está demarcando un territorio que yo conquisté, porque Jesús conquistó, hermanos, nuestros corazones y le pertenecemos a Él. Cuando Él nos dice, mi bandera sobre ti, Él nos está diciendo, tú me perteneces a mí, tú eres un territorio que yo conquisté y lo conquisté con el poder de su amor, con el poder de su sangre. Amén. ¿Se imagina qué profundidad lo que el Señor nos está queriendo decir con esa bandera? Ahora quiero hablar sobre lo que significa la casa del banquete. Esa casa del banquete, hermanos, en realidad quiere decir la casa del vino. El Señor nos quiere llevar a la casa del banquete, a la casa del vino. Efesios 5, esto me lo hace recordar, Efesios 5:18, expresa algo muy profundo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa que el Señor nos quiere llevar a la casa del vino? Significa que nosotros tenemos que aprender a tomar vino, a probar los diferentes vinos, a embriagarnos. Yo tengo una situación en particular con el vino. Yo lo he probado y todo, pero a mí todavía no me gusta, no me pasa. Lo puedo probar nada más. Pero yo sé que eso es un gusto adquirido y que hay personas que saben mucho de vinos, que saben olerlo, que saben mover la copa para que se llene de oxígeno y toda la cosa. Y hay toda una cultura del vino. Ha de ser muy interesante, pero a mí me interesa más otro vino, hermanos. A mí me interesa más porque yo sé que el Señor nos está invitando, nos está llevando a la casa del vino. ¿Y qué nos quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir la casa del vino? Sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, en ese lugar donde el Señor nos quiere llevar, hay una verdadera embriaguez, un verdadero gozo, un deleite, un placer que no tiene límites. Yo he sido testigo con estos ojos de personas que se han embriagado en el Espíritu, en donde parecen borrachos de verdad. O sea, la persona parece que está borracha, pero borracha del Espíritu Santo, embriagada de gozo. Es una risería que no pueden parar, embriagada del amor de Dios,
Es un momento de satisfacción, de placer que solamente les puedo decir es envidiable. Mi esposo les puede compartir, si él quiere, cómo lo que él experimentó. Él tenía aproximadamente en ese tiempo 16 años, 17 años de edad, y nosotros íbamos a una iglesia pequeña en donde el mover del Espíritu Santo solamente existía en lo que era el hablar en lenguas. Y se invitó a una pastora llena del Espíritu Santo, donde ella le daba mucha libertad al Espíritu Santo. ¿Cómo se llama, mami? Isabel Moya, la pastora Isabel Moya de La Ceiba, que todavía si la buscan en el YouTube ahí van a ver las locuras que hacen en la reunión de ella. Y ella llegó a la iglesia pues y estábamos en una reunión de una casa, me acuerdo yo, y mientras estábamos en la reunión, éramos novios con Armando. Él empezó a reírse y a reírse con otra joven que estaba al lado de él, que era la dueña de la casa donde estábamos. Se empezaron a reír, pero ¡guau, guau, guau, guau! Y se señalaban y ¡guau, guau! Y era aquel relajo, pero les estoy diciendo más de media hora, a ver cuánto tiempo fue. Entonces, él me cuenta, porque hemos hablado de esas experiencias, él me cuenta que él era una persona supremamente tímida, o sea, él no era de que iba a ir a hacer un show, no es una persona extrovertida, pues, para ir a hacer un show ahí a la reunión, pero dice que él empezó a sentir como algo burbujeante, así fue, ¿verdad? Como en el estómago, y le empezó a subir, y él empezó a reírse, o sea, él estaba de lo más tranquilo, ni siquiera orando, ¿verdad? Estaba sentadito ahí. Y fue una experiencia tan bonita para él, dice Armando, que después de que él experimentó eso, él fue libre, él se sintió por primera vez en paz en mucho tiempo, él sintió algo que nunca él había experimentado, una paz, un gozo, un amor tan grande. Y fue allí donde yo pude ver lo que eso significaba. Yo no lo entendía porque yo nunca lo había experimentado. Sí les puedo decir que yo he estado en momentos de un gozo increíble, que no quiero salir, o sea, puedo sonreír, pero no a carcajadas, así como él se reía. Pero sí he experimentado el gozo del Señor, ese deleite, esas delicias maravillosas. Pero es algo que el Señor nos está invitando. Porque yo creo, hermanos, sinceramente, que no vamos a poder cumplir nuestro propósito si no vamos a la casa del vino. A veces nos conformamos con el ratito que estamos en la alabanza, nos conformamos con tan poquito, pero el Señor quiere llevarnos a cosas profundas. Él quiere llenarnos de gozo, que no importa la situación en que estemos, que no importa cuán difícil sea el camino, que sigamos regocijándonos en Él. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede lograr. Amén, hermanos. Entonces, Él desea que su iglesia sea una iglesia comprometida con buscar esa experiencia. Jesús, en Mateo 22, Él nos hizo una invitación. Yo quiero que recordemos, es una parábola. Mateo 22, del 1 al 14, habla sobre una invitación a la casa del banquete. Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta palabra, hermanos, habla de una invitación. En esas bodas el Señor quiere que probemos de su mejor vino. Amén. Igual que el primer vino, que Él transformó el agua en vino. Él quiere que estemos ahí, que comamos de esa comida deliciosa, que disfrutemos. Qué lindas son las bodas, ¿verdad? Qué hermoso ir a una boda. Hace tiempo no voy a una. La última fue la de mi sobrina Natalia. Y es una alegría, uno se prepara, es una emoción ir a las bodas. Uno busca sus mejores galas para poder ir. Pero dice que en estas bodas en particular hubo una persona que no fue vestida apropiadamente. Y estamos hablando de identidad, hermanos. ¿Quiénes somos en Cristo? Tenemos que vestirnos de lino fino. Tenemos que vestirnos de Cristo. Dice la palabra que tenemos que vestirnos con las ropas reales para poder ir a ese banquete. Pero si no sabemos realmente o no queremos ir, no deseamos ir, porque dice que algunos estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, estamos ocupados en otras cosas y creemos que son cosas que nos van a satisfacer, como el vino en lo físico, ¿verdad? Creemos, porque son bonitas esas cosas del mundo que brillan, que nos enseñan a cómo ser parte de una sociedad, a cómo ser de etiqueta, etcétera, cosas así, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el Señor nos está haciendo un llamado superior, que el Señor quiere que nosotros vayamos a esa cena vestidos de Cristo, vestidos de su carácter, vestidos de su amor, vestidos de su paz, y ser esa persona que sabe quién es y entra a un lugar para hacer una diferencia, hermanos. Y esa es la iglesia que el Señor llama para conquistar a esta nación Honduras. Una nación, hermanos, que está siendo verdaderamente saqueada por la corrupción, por los saqueadores. Decía una profeta, la de Armando Gedeones. Ella tiene una página en una, no sé si se le dice página, en TikTok, que se llama Armando Gedeones. Y es tremenda esa mujer, es tremenda. Y ella dice que este país se ha llenado de saqueadores, personas que han robado la riqueza de nuestra nación. Y ella dice: vayan, y menciona, vayan al Cerro Juan Alaínez, vayan a esos lugares donde los ricos han comprado territorios, dice, y oren por esos lugares y reclamen la riqueza que le corresponde al país, porque nos han robado por años, hermanos. La corrupción no ha parado con ninguno de los gobiernos de los que yo pueda recordar, unos peores que otros. Amén. Entonces, esto le ha robado felicidad al pueblo, le ha robado salud. Si ustedes vieran el día de hoy las historias tristes que nos contaron, porque como mi tía tuvo que ser operada en el hospital escuela, dice Jorge, el esposo de Natalia, mi sobrino político se puede decir, dice que había una pareja de viejitos, hermanos, en donde la señora le estaba ayudando a su esposo y él tenía que ser cargado y ella no podía cargarlo. Él necesitaba urgentemente ir al baño y no había quien pudiera llevarlo al baño. Y mi tía tuvo que aguantar en la silla de ruedas, que es súper incómoda esa silla y dura. Tuvo que aguantar hasta la 1:30 por ahí, que ya la empezaron a ingresar porque no habían camas disponibles.
Entonces es una situación que es tan dura y es tan injusta por estos políticos que se han robado las riquezas de la nación que le corresponden al mismo pueblo, hermanos. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama a propósitos más grandes de los que nosotros podemos imaginar. Propósitos de país, propósitos de nación. Dice Deuteronomio 7:8. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Esta bandera, hermanos, es una declaratoria de guerra por tu vida, porque el Señor quiere libertarte para ser un libertador. El Señor quiere sacarte de esa esclavitud donde tú te encuentras. Quizás un trabajo que odias, quizás no es el lugar que Dios tiene para ti. Quizás Dios tiene algo mejor, algo superior, algo que te dé propósito a tu vida, pero tú no lo puedes ver. Y Dios quiere hacerlo y quiere levantar esa bandera, porque dice esa palabra que el Señor te ama. Y así como sacó con un gran despliegue de fuerzas, con esas 10 plagas al pueblo de Israel y lo libertó de Egipto y del faraón, de la misma manera, hermanos, Él lo puede hacer por ti. ¿Qué puede hacer el Señor para libertarte? Yo no me daba cuenta, de manera personal les puedo testificar, yo no me daba cuenta que había un lugar que el Señor me quería llevar donde yo iba a estar contenta, donde yo iba a cumplir un propósito, donde yo iba a tener libertad de cumplir mi propósito. Yo no me daba cuenta que ese lugar existía y yo no lo anhelaba. Y el Señor con fuerza me sacó del lugar donde yo estaba, de la escuela donde yo trabajaba, y me puso en esa escuela donde yo estoy. Y sé que fue Dios el que me sacó. Y de esa manera el Señor lo va a hacer con nosotros, hermanos, porque el Señor quiere que nosotros seamos esos reyes y sacerdotes en donde nosotros Dios nos ponga. Amén. Investigué un poquito lo que significaba el Cerro Juan Alaínez, porque yo quería saber qué más nos quería decir el Señor. Y voy a leer textualmente lo que investigué. El Cerro Juan Alaínez en Tegucigalpa simboliza la identidad nacional, la memoria histórica y la paz de Honduras. Mire qué lindo. Es un símbolo de paz. Es un símbolo de identidad nacional. Y me llamó la atención esa palabra que es un símbolo de paz, porque nosotros, dice la palabra, que nos ha dado autoridad de decir, de dejar la paz en una ciudad, de dejar la paz en un lugar. Y a veces no nos olvidamos de eso y no declaramos esa paz. Yo recuerdo una experiencia personal que yo tuve muy tremenda. Yo todavía estaba viva mi niña, estaba en cuidados intensivos del Seguro Social y yo estaba esperando en las antesalas para poder entrar, cuando en ese momento entra un bebé a la sala que tuvo un problema cardíaco. La mamá de él la dejaron afuera de la sala esperando visita y ella lloraba, hermanos, de una manera desconsolada y de una manera fuerte, o sea, era escandalosa la manera que ella estaba llorando. Y ella lloraba y lloraba y alguien le dijo cálmese, o sea, alguien se le acercó como decir cálmese por favor, queriendo ayudarle, mire que Dios está aquí o algo así, le mencionó algo de Dios y ella se puso súper más agresiva y empezó a decir cosas feas aún sobre Dios y todo eso. Entonces yo solo la observé, pero yo estaba pasando la misma prueba que ella. Nuestros 2 hijos estaban en el mismo lugar. Y en ese momento yo sentí como que el Señor me llevó a orar por ella. Entonces yo le dije con miedo, soy un poquito temerosa, soy un poquito tímida en ese tipo de cosas, no soy muy atrevida. Le dije, fíjese que yo también tengo mi niña ahí adentro. Y yo sé que el Señor va a sanar mi hija, le digo yo, y sé que está ahí, así como puede sanar el suyo. Si usted quiere, podemos orar. Y ella inmediatamente como que recobró la cordura y me dijo que sí, que oráramos. Y entonces empezamos a orar
Y ella empezó a hablar en lenguas, pero en lenguas bastante. Y después de que ella habló en lenguas, como que el Espíritu Santo la llenó y empezó a entrar en una paz, hermanos, en una paz que nunca más la volví a ver llorar. Y eso que estuvimos varios días ahí. Yo estuve más que ella, ¿verdad? No recuerdo al final la historia en que terminó, eso es todo lo que recuerdo. Pero sí me doy cuenta que en nuestra boca hay poder y hay autoridad, no solo para echar fuera demonios, sino para declarar paz en nuestra nación, en donde nosotros estemos, hermanos. Amén. Algo que el Señor puso en mi corazón, hermanos, es que les enseñara un pedacito. Lo voy a dejar picado porque era el único pedacito que había traducido al español de una serie que yo la he visto ya creo que 2 veces, la miraría una tercera vez, pero la batalla de David y Goliat la he visto 3 y no me cansaría de verla una vez más, es algo maravilloso. El Señor me ponía en mi corazón que viéramos es un corto de la serie, si no la han visto se las recomiendo, se llama La Casa de David, está en Prime Video, no es Netflix, Prime Video, y aquí muestra la autoridad que David tenía. Pero ¿en qué se basaba la identidad y la autoridad que David tenía? Amén. Quisiera que leyéramos las palabras que David expresó en el Salmo 144 sobre el momento en que él se dirigía a pelear con ese gigante. Y quiero que por un momento se pongan ustedes a imaginar si ustedes hubieran sido David en ese momento, ¿cómo se hubieran sentido? Tenían que enfrentar a un gigante y nosotros éramos, pero chiquititos delante de él, con unas piedrecitas. ¿Cómo íbamos a matar a ese gigante? Amén. Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y quiero leerla en esta versión que no la tenemos en este programa, pero la voy a leer porque está preciosa, versión TPT. Hay un solo lugar fuerte, oiga esto, hermanos, hay un solo lugar fuerte, seguro y protegido para mí. Está únicamente en Dios, quien me da fuerzas para la batalla. Él es mi refugio de amor y mi fortaleza de fe, quien se envuelve a mi alrededor como un escudo seguro. Me escondo en aquel que somete a mis enemigos delante de mí. David podía pensar, yo no lo puedo vencer. Pero la única razón por la cual él tuvo el valor de pararse allí y enfrentarse a ese gigante y decirle lo que le dijo, es porque él había tenido una experiencia íntima con Dios. Y en esa intimidad él pudo saber cuán grande era Dios. Cuán poderoso, que el Dios que él tenía era más grande que ese gigante Goliat y que podía usarlo para defender a su pueblo y matar al gigante. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos, que tengamos un sentido en esa bandera de quiénes somos nosotros y lo que podemos llegar a ser para el Señor, amén. Cosas grandes. Y por eso el Señor nos profetizaba, algo grande viene, algo grande viene. Algo grande tiene que venir porque nuestro Dios es grande, hermanos. Amén. ¿Puede una piedra cambiar el curso de la historia? Amén, hermanos. Sí, nosotros podemos ser esa piedrecita que puede cambiar el curso de la historia. Porque Dios puede usar lo pequeño para algo grande. Amén. Vieran qué sentimiento, los que no han visto la serie, qué sentimiento provoca el ver cada detalle de esa batalla y cuando Él la gana. O sea, es algo impresionante, no les puedo describir, por eso yo me espero así como un mes y la quiero volver a ver para que ya se me olvide lo que sentí, lo quiero volver a sentir, es algo tremendo. Cantares 2:4, ya para terminar, hermanos, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí, esa bandera que está sobre mí para protegerme,
Esa bandera que está sobre mí para declarar que yo le pertenezco y que no pueden hacerme daño mis enemigos, que me da la seguridad de la victoria. Esa bandera, hermanos, es su amor. Eso es lo que esa palabra dice. No es cualquier amor, hermanos. Es el amor ágape, un amor incondicional, un amor que aunque nosotros no le amemos, Él nos va a amar de todas maneras. Y nos va a amar de la manera más profunda que alguien jamás te podrá amar, nunca. Donde no existe un amor más poderoso y más profundo. Te ama y te conoce profundamente. Miren lo que dice el Salmo 139, del 1 al 14. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Uno de los nombres, hermanos, de Dios es Jehová Roi, el Dios que te ve. Él te ve, Él sabe exactamente cómo estás en este momento, cómo está tu alma, las preguntas que te estás haciendo, los pensamientos más íntimos. Y Él tiene una respuesta para ti. Y esa respuesta, hermanos, está en que nosotros entendamos, no solamente aquí, sino en nuestro corazón, que Él nos conoce profundamente. Como quisiera que nuestros cónyuges nos conocieran en esa profundidad. Yo sí creo que nuestros cónyuges llegan a conocernos. Mi esposo es una persona que tiene un discernimiento y una percepción que yo me quedo sorprendida. Yo le estaba diciendo que él nació para ser espía, le digo yo. Porque él sabe un montón de cosas con solo mirarme. Él sabe cómo me siento, si algo está mal, si no. Pero hay cosas que Él no sabe de mí, no puede saberlas, solo Dios puede saber esa profundidad, esa intimidad que nosotros tenemos que tener. Y así como Él nos conoce, nosotros tenemos que conocerlo a Él. Nosotros tenemos que lograr ese nivel de intimidad donde nuestro corazón y el corazón del Señor se vuelven uno para comprender, para conocer. Yo me acuerdo, yo trabajé, hermanos, para una escuela que había contratado a una persona que venía de Escocia. Y esa persona era altamente profesional. Mi admiración para ella era grandísima. Yo aprendí tanto de ella en una sola charla que nos dio, que la practiqué por el resto de mi vida y me volví una mejor maestra. Y en esa charla ella nos hizo una pregunta. Quiero que anoten en su cuaderno qué cosas ustedes entienden. Y yo dije, ¿qué entiendo? Ok, entiendo cómo hacer pasteles, entiendo por qué no me suben los pasteles, por qué no me funciona esto, lo otro. Esas cosas yo las entiendo, pero entender es muy diferente, hermanos, a conocer. Amén. El Señor quiere que nosotros profundamente entendamos quiénes somos, cuánto nos ama,
cuán profundo es su amor por nosotros. Que aunque nosotros lo rechacemos, Él nos sigue amando. Que aunque nosotros nos portamos mal, Él nos sigue amando. Que Él va a hacer todo lo posible y lo imposible por conquistar nuestro corazón. Y por eso el Señor decía que su bandera sobre mí es amor. ¿Puede decirle usted su bandera sobre mí? Es amor, hermanos. Fue la bandera que Moisés descubrió en Éxodo 17:15, cuando él hace la siguiente declaración y dice: Moisés edificó un altar después de que el Señor le dio la victoria en una batalla. ¿Se acuerdan cuando él se le caían las manos y se las levantaba? Él tenía que levantar las manos para esa victoria. Y él conoció algo de Dios que hoy el Señor nos está revelando. Y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera. Amén. Jehová es tu bandera. Y su bandera sobre ti es amor. Es amor, hermanos. Y Él no quiere que te quedes solamente con el conocimiento, sino que entiendas lo que significa que Él es tu bandera. Como lo entendió David para poderse enfrentar al gigante. Como iglesia hemos sido llamados a enfrentarnos a gigantes grandes en nuestra nación. La corrupción es un gigante que tenemos que derribar, hermanos. El narcotráfico es otro gigante que solo la iglesia puede derribar. Y así tantos que podemos mencionar. El espíritu de muerte que está rondando. ¿Cuántos asesinatos ocurren en nuestro país, hermanos? Hemos sido llamados como iglesia a tomar esas piedrecitas y lanzarlas a ese gigante. Pero no lo vamos a lograr, hermanos, si no cobramos esa identidad en esa bandera. Si no entendemos la protección especial que Dios tiene con nosotros. Y esa palabra tan hermosa con la que vamos a terminar en esta traducción, en Salmo 144, lo que pudo comprender, entender David en su profundidad de relación con Dios. Hay un solo lugar fuerte, seguro y protegido para nosotros, hermanos. Y ese lugar únicamente está en Dios, quien nos da fuerzas para la batalla. Él es mi refugio de amor y mi fortaleza de fe, quien se envuelve a mi alrededor como un escudo seguro. Me escondo en aquel que somete a mis enemigos delante de mí. No caminemos más en temor, porque su bandera sobre mí es amor. Amén. Nos levantamos, hermanos. Nos levantamos como poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos levantamos esta noche como hijos amados del Rey. Como reyes y sacerdotes nos levantamos esta noche en fe, sabiendo que estamos vestidos de poder. Vístete de poder. Vístete de tus ropas hermosas. Vístete de realeza. Ya no más mendigar las migajas que caen de la mesa. Siéntate a la mesa del banquete y disfruta las delicias a su diestra. Él ha preparado unas bodas para que tú estés en ellas. Vístete tus ropas hermosas, iglesia. Jesús es el Señor. Vístete de poder, vístete de virtud, vístete de amor. Levántate y resplandece, porque ha nacido sobre ti la gloria del Señor. Está dentro de ti, el arca está dentro de ti. Sepa, mi hermano amado, hay poder en ti, hay poder en tus palabras, hay autoridad. Jesús te la ha dado. Él te ha concedido que te vistas de lino fino. Él te ha concedido que te vistas de poder. Él dio su sangre preciosa. Él derramó su sangre preciosa para vestirte a ti de lino fino. Reyes y sacerdotes,
reyes y sacerdotes. Cobra identidad esta noche. Recibe la revelación de quién eres tú para el reino de Dios. Aquí estamos, Señor Jesús, Señor Espíritu Santo, Padre amado, aquí estamos humillados delante de ti, rendidos, necesitados de querer probar el vino de tus amores. Queremos que nos lleves a experimentar el vino que tú tienes preparado para aquellos que han sido invitados al banquete. Yo quiero ir. Yo quiero ir, Señor. Vísteme. Vísteme. Ya no esas ropas harapientas, dice el Señor, que no se pueden comprar con dinero, que tú crees que son caras, de marcas, sino las ropas reales, las que vienen del cielo, las que Jesús compró para ti, que no se compran con dinero, que no tienen precio. Nadie puede pagarlas. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Vístete tus ropas hermosas, iglesia. Vístete tus ropas finas. Levántate. Levántate. Levántate y resplandece, porque aquí ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate, levántate, levántate. Hay un nuevo amanecer. Cobra fuerzas, cobra esperanza, iglesia. Cosas grandes están por venir para aquellos que le buscan, que le aman, que le creen, que esperan en Él. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero yo oigo en mi espíritu: no estás aquí por casualidad. Tú no has venido por casualidad. Serás una columna de este lugar. Porque ojo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido jamás a la mente del hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Y queremos amarte, Señor. Queremos amarte bien. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el poder de tu sangre, por dar tu vida. Gracias por la cruz, Señor Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración, de alabanza, de gloria. Tú eres digno. No hay nadie como tú. Yo establezco en tu alma paz en este momento. El Espíritu Santo de Dios está moviéndose sobre las aguas. Ese desorden emocional que tienes en este momento, el Espíritu Santo se está moviendo para poner orden. Y yo hablo palabra de paz. Paz. No temas. No temas. Yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recibe esa palabra. Yo te ayudo, yo te levanto, soy yo, dice el Señor. Yo he venido a tu vida para protegerte, para cubrirte, para cuidarte. Recibe, recibe esa protección, recibe. Yo soy el que hago tus pies como de sierva. Correrás y no te cansarás. No te alcanzará el enemigo. Corre, iglesia, corre, corre.
Porque yo he venido a decirte, iglesia, quiero meterte en un nuevo mover de mi gloria. Algo que no has imaginado posible, quiero moverte. Ese Dios sobrenatural del que cantabas, quiero que sea para ti real. Prepárate. 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 Yo puedo ver, hermanos, como el Señor levanta esa bandera. Es una bandera blanca. Una bandera blanca, blanca, preciosa. Él la está levantando. Y Él te va a dirigir con su amor a lugares inimaginables. Solamente tienes que mirar la bandera y seguirla, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jehová Nisi es tu nombre, y lo establecemos en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.